Bien, buenas tardes con todos. A nombre de ASI Perú les damos una cordial bienvenida y un gran agradecimiento a todos los participantes que se han inscrito y enlazado a través de la plataforma Zoom y a los que nos siguen en la transmisión vía Facebook Live a través de la página de ASI Perú. Asimismo, les recordamos que estén atentos a nuestras redes sociales para los próximos eventos que venimos preparando para ustedes. El día de hoy se impartirá la conferencia técnica denominada Pavimentos de concreto compactados con rodillo, CCR, la cual estará a cargo del ingeniero Hugo González del Valle, de Guatemala. El ingeniero Hugo González es ingeniero civil especialista en pavimentos y pisos de concreto, con más de 10 años de experiencia en diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos, pisos industriales y soluciones para infraestructura utilizando cemento y concreto. Es ingeniero civil de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con máster internacional en aplicaciones del cemento y concreto para el diseño de infraestructura vial de la Universidad Isabel I de España y cuenta con estudios de máster en ingeniería estructural de la Universidad de la República de Uruguay. Fue gerente de investigación y desarrollo de infraestructura y pavimentos en Cementos Progreso. También fue profesor del curso de pavimentos en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es miembro activo del Comité Internacional de Pavimentos de Concreto e Infraestructura, FIHP, FICEN, posee una certificación vigente como ASI Concrete Flatwork Technician, técnico en superficies planas de concreto ASI. El tema que se presentará hoy, pavimentos de concreto compactados con rodillo, es muy importante y de gran interés en proyectos de infraestructura alrededor del mundo. Esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de inscritos en la charla de hoy, procedentes de países como Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana y Perú. Para ASI Perú es un honor darle una gran bienvenida y un agradecimiento al ingeniero Hugo González por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia profesional. Antes de dar la partida al ingeniero Hugo para su exposición, primero el ingeniero Hugo hará su presentación y al final se le trasladarán todas las consultas que pueden hacerse a través de la herramienta de preguntas de este seminario web y en el caso no pudieran utilizar esa herramienta pueden hacerla a través del chat. Bueno, ingeniero Hugo González, puede proceder a dar inicio a esta conferencia técnica, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Yomar. No sé si me escuchan. Te escuchamos bien, Hugo. Estamos bien con el audio. Puedes compartir pantalla. Sí. Perfecto. Ahora puedes compartir tu pantalla. Perfecto. ¿Ven la pantalla, la presentación? Correcto, Hugo. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad tanto a los ingenieros a cargo de ASI Perú, al ingeniero Sergio Quispe y al ingeniero Yomar Romero. Muchas gracias por la invitación y bueno, estaré compartiendo el día de hoy sobre pavimentos de concreto compactado con rodillo. Prendí mi cámara para hacer la introducción y después creo que es lo más conveniente apagarla para no tener ningún tipo de inconveniente con la conexión y después para las preguntas la mantengo, la vuelvo a prender. Agradezco la oportunidad. Es un tema muy importante, creo que para los que hemos estado involucrados en temas de infraestructura vial principalmente y relacionados a la industria del cemento y el concreto, considero que esta solución es una solución muy importante y muy atractiva para los pavimentos. Y dentro de la presentación daré algunas ideas en donde creo personalmente que tiene un potencial bastante interesante el tema de los pavimentos de concreto compactado con rodillo. Soy de Guatemala, actualmente estoy viviendo en mi segundo país, en Uruguay, es un placer saludarlos desde acá. Pido disculpas si hay algún ruido en el fondo por mis niños, aparte de en esta nueva etapa de estar desde casa, también
pido disculpas si se escucha algún ruido de niños, pero sabemos que puede pasar. Vamos a continuar. La charla la titulé Pavimentos de concreto. Hay participantes de muchos países, entonces hago la aclaración. Sabemos todos, pero concreto u hormigón nos estamos refiriendo al mismo material, ¿verdad? La charla es pavimentos de concreto compactado con rodillo. En algunos países el concreto compactado con rodillo se conoce como CCR, y en otros países como hormigón compactado con rodillo como HCR, ¿sí? La charla, básicamente el objetivo general tiene, la idea es dar a conocer un panorama general de la tecnología. En estos próximos 50 minutos aproximadamente, la idea es darles un panorama general de la tecnología, hacer énfasis en los aspectos más importantes y en donde se tienen las ventajas competitivas de este tipo de soluciones, y también mostrar algunos casos de éxito y mencionar algunas lecciones aprendidas de algunas experiencias que tuvimos en Guatemala. Pongo como caso y voy a remarcar mucho el proyecto en Guatemala porque creo que es un escenario de aplicación de esta solución bastante adecuada para muchos países de Latinoamérica. Básicamente vamos a definir concreto compactado con rodillo como es un concreto sin asentamiento, es una mezcla muy seca, ¿sí? Básicamente es un concreto que se coloca con las pavimentadoras de asfalto, los equipos, las finisher o las pavimentadoras de asfalto. Se compacta o se densifica con los mismos rodillos que se utilizan en la colocación de asfalto. Vamos a ver más adelante cómo es el tren de colocación. Es importante remarcar que es un concreto. A veces el concreto compactado con rodillo digamos, se alinea o se define o a veces hay algún tipo de equivocación al asemejarlo con lo que es una base estabilizada, por ejemplo, una base tratada con cemento y no, es importante recalcar y definir que el concreto compactado con rodillo es un concreto, ¿sí? Tiene los mismos ingredientes de un concreto convencional, lo vamos a ver. Tiene cemento, tiene agua, tiene agregados o áridos y puede o no tener aditivos también. La capacidad mecánica que tiene el concreto compactado con rodillo es similar o inclusive mayor, dependiendo del diseño de mezcla, a la que tienen los concretos convencionales. Entonces es importante enmarcar al CCR o al concreto compactado con rodillo como un concreto. Debido a la poca cantidad de agua que tiene, que es necesario que tenga una relación agua-cemento baja, porque se necesita una consistencia adecuada para poder soportar los rodos, para poder hacer la compactación. Entonces, esta es un concreto bastante seco, con cero asentamiento, como les decía anteriormente, para poder lograr que los rodos de la colocación de asfalto puedan densificar y puedan compactar la capa, ¿verdad? Entonces, al final van a ver durante la charla que es importante el criterio y algunos conceptos de los suelos, cómo diseñamos, por ejemplo, el concreto compactado con rodillo se apoya mucho en los ensayos de suelos y la tecnología de suelos para poder diseñarlo. Por ejemplo, la humedad óptima se define utilizando el Proctor. Entonces, ya vamos como entrando en materia de qué tipo de material es el que estamos viendo. Si clasificáramos el concreto compactado con rodillo en estos cuadrantes respecto a la fluidez y contenido de cemento, el CCR se ubicaría muy cercano a los concretos permeables, con una consistencia o una fluidez muy similar a lo que puede llegar a ser una base tratada con cemento, por ejemplo,
pero con unas cantidades de cemento que van a estar un poco más allá de lo que utilizamos típicamente para estabilizar algunos tipos de suelos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades de estos materiales y qué lo hace diferente o en dónde tiene ciertas variaciones comparado siempre con los concretos convencionales para poder tener un punto de comparación. Es importante señalar que el concreto compactado con rodillo no es una tecnología nueva, es una tecnología conocida que tiene muchos años dentro de la industria. Empieza en Europa. Vemos que en los años 30, por ejemplo, se utiliza en Suecia para la construcción de algunos pavimentos. Después empieza a migrar a Estados Unidos en los años 40 para algunas soluciones en aeropuertos. El boom empieza a tenerlo en los años 70, por ejemplo en Canadá, que se empieza a utilizar para los patios en algunas facilidades de madera, en la industria de la madera. En los años 70 se empieza a utilizar ya en algunos temas industriales, que es una de las grandes ventajas que tiene el CCR, y una de las grandes prestaciones, que es su resistencia mecánica, que lo hace una solución muy, muy ideal para usos industriales. En los años 80, el Cuerpo Ingeniero del Ejército de Estados Unidos empieza a utilizarlo en sus facilidades militares, en sus bases, en donde se tienen cargas de diferentes tipos y cargas de importancia y de cierta capacidad, que es donde se necesita una capacidad mecánica bastante alta, y se empieza a introducir en los años 80 en ese tipo de soluciones. Se empieza a usar en usos industriales en Estados Unidos al final de los 80s, a inicios de los 90s, y ahí es donde empieza el boom, digamos, de los pavimentos de concreto compactado con rodillo para usos industriales. Y en los años 2000 se empieza a utilizar ya en pavimentos, digamos, de mediano a bajo nivel de tránsito, por lo menos utilizado como carpeta de rodadura. Vamos a ver que se puede utilizar como carpeta de rodadura, pero hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para que la solución sea totalmente adecuada. En realidad, el concreto compactado con rodillo es la sumatoria de tres grandes tecnologías. Primero, que es un concreto, usa los mismos materiales, los niveles de resistencia del CCR son similares a los de un concreto convencional, y en durabilidad pues también se pueden lograr niveles de durabilidad inclusive mejores que los de un concreto convencional. Esto es por su nivel de densificación. Se utiliza la tecnología de los suelos porque básicamente lo densificamos como que fuera un suelo, y lo diseñamos haciendo uso de criterios de suelos, por ejemplo el Proctor, para poder definir cuál es la humedad óptima del material, y para poder también evaluar el grado de compactación. Y el asfalto, porque utiliza los equipos de colocación del asfalto, ¿sí? Utiliza la finisher o pavimentadora, utiliza los rodos tándem y las compactadoras neumáticas para poder colocarlo. Y dentro de la intersección de estas tres grandes tecnologías se ubica lo que es el CCR, o el concreto compactado con rodillo. Entonces, tiene la ventaja que toma de esas tres tecnologías, toma unas buenas características y buenas herramientas para poder hacer este tipo de soluciones, y vamos a ver por qué es importante y cuáles son las ventajas competitivas que puede tener esta solución haciendo uso de estas tres tecnologías. Vamos a pasar a hablar de ciertos aspectos importantes. Y cuando se empieza a introducir una solución, es importante hablar de apariencia, y esto es muy importante para las soluciones de concreto compactado con rodillo. Vemos en la imagen tres fotos
Una es de, donde dice PCC, es de un pavimento de concreto convencional. Si todos conocemos la superficie que tienen los pavimentos convencionales en cuanto a su micro y a su macro textura, en donde vemos ese texturizado, en este caso transversal, ese tipo de textura no la vamos a ver dentro de un concreto compactado con rodillo. En la imagen del centro vemos lo que es la superficie de un CCR, y en la imagen de la derecha vemos lo que es la superficie de una mezcla de concreto asfáltico. Si se dan cuenta, el concreto compactado con rodillo se parece mucho en la textura a lo que es una mezcla de concreto asfáltico. Y esto no es una coincidencia que sea por suerte, sino que va alineada a que las granulometrías que se usan para diseñar un CCR son muy similares a las granulometrías que se utilizan en las mezclas asfálticas en caliente. Entonces, se utilizan los mismos equipos y al final la textura de un CCR es muy parecida a la textura de un asfalto, lo único que va a ser de color gris. Esto es importante porque hay que hacer mucho énfasis en las expectativas, porque si comercialmente nos acercamos a promover este tipo de soluciones y lo vendemos como que es un pavimento de concreto convencional, las expectativas de los clientes o de los dueños de los proyectos puede ser esperar a ver, por ejemplo, un macro texturizado, y no necesariamente lo van a percibir. Entonces, no es que esté mal, sino que al final vale la pena poner todas las cartas sobre la mesa y explicar la solución para que las expectativas de los clientes en muchos casos de nuevas tecnologías estén sabidos de que es un pavimento de concreto, pero con ciertas diferencias respecto a los pavimentos de concreto convencionales, ¿verdad? Se los digo porque esto ha pasado en muchos casos, y en las experiencias que tuvimos en Guatemala fue una parte muy importante de la implementación o de la digamos, introducción de la tecnología. Si bien no es una tecnología nueva, puede ser nueva como una solución en algunos países. Entonces, es importante remarcarlo. Otro aspecto muy importante, y es una ventaja competitiva que tiene el pavimento de concreto compactado con rodillo, es la apertura al tránsito. En este gráfico se muestra la capacidad de carga del pavimento sin que se afecte la superficie, ¿verdad? Y en el eje X tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá les voy a mostrar el gráfico de lo que es un CCR, que lo pueden ver en la línea azul. Ahora se los marco con esa línea roja. Esa es la gráfica de capacidad de carga en el tiempo de un concreto compactado con rodillo. Y vamos a ver la gráfica de un pavimento de concreto convencional, que se los marco con el verde, que es esta línea más celeste, cómo se comporta la capacidad de carga de un pavimento de concreto convencional en el tiempo. Todos los que hemos estado, digamos, participando en temas y en la industria de los pavimentos de concreto, sabemos que podemos diseñar concretos de rápida apertura al tránsito. Eso no es un reto, ese tipo de soluciones existen. Pero también sabemos que para lograr esos tipos de concreto se tienen que usar unas cantidades de aditivos o unas cantidades de cemento, unas combinaciones de tanto de aditivos y de cemento que no necesariamente hacen que la solución sea la más económica posible. Y también hay algunas consideraciones de cantidades de cemento, cantidades de pasta que hay que revisar cuando uno utiliza concretos tipo Fast Track, por ejemplo, para pavimentos. Pero la ventaja que tiene el concreto compactado con rodillo es que se puede lograr una capacidad de carga sin afectar a la superficie en una edad mucho menor a la de los pavimentos de concreto convencional.
Esto se debe a que al tener una mezcla seca que se compacta, como se compacta un asfalto, como se compacta un suelo, se logra tener una fricción dentro de las partículas, digamos, y se logra tener una estabilidad inmediata importante, ¿sí? Y además se tiene, por el proceso de hidratación, se tiene del cemento, se tiene una cohesión que ayuda a que la capacidad de carga total, digamos, de la solución se pueda lograr en pocos días. Típicamente, un pavimento de concreto compactado con rodillo se puede lograr, se puede habilitar al tránsito, principalmente liviano, para una mezcla, digamos, de CCR convencional a los 2 o 3 días de haberlo colocado. La apertura al tránsito liviano puede ser prácticamente inmediata después de terminar la compactación final, y al tránsito, digamos, un poco más importante, al tránsito pesado, se puede lograr tener a los 2 o a los 3 días. Se pueden diseñar mezclas de concreto compactado con rodillo que puedan generar una apertura al tránsito un poco con un par de días, por ejemplo, a las 24 horas se pueden llegar a diseñar utilizando otros tipos de cementos de alta resistencia inicial, por ejemplo, y subir un poco la dosis. Pero en realidad, para mezclas convencionales de CCR se puede llegar a tener una apertura al tránsito liviano prácticamente inmediatamente después de terminar la compactación, o inclusive a tránsito pesado, digamos, a los 3 días es una buena edad, digamos, de apertura. Tiene otras ventajas. Si se dan cuenta, dentro de las líneas rojas se tiene la ventana de corte para un concreto compactado con rodillo, y dentro de las líneas grises se tiene la ventana de corte de un pavimento convencional. Si se dan cuenta, hay un desfase entre las ventanas de corte, y eso se da debido a que la estabilidad inmediata o la estabilidad inicial que tiene el concreto compactado con rodillo permite que los equipos de corte entren antes que lo que hacemos en un pavimento convencional. Un pavimento convencional tenemos que esperar a cierto punto en el fraguado para que pues primero que pueda soportar los equipos de corte arriba de la superficie. Y tenemos que estar dentro de esa ventana de corte, que incluso es más pequeña comparado con la de un CCR, lo cual hace, digamos, que eso no es un inconveniente, porque los que colocan y construyen pavimentos de concreto lo tienen bastante controlado. Pero es importante hacer notar que la ventana de corte de un CCR es mayor y que se puede adelantar. Esto es una ventaja porque el tren de colocación sigue un ritmo mucho más, digamos, que las horas que implica el esperar a que pueda entrar un equipo de corte al pavimento se puede reducir. Entonces hay unas ventajas que pueden ser importantes, digamos, para la logística de colocación. Esta es una de las ventajas más importantes que tiene el pavimento de concreto compactado con rodillo. En pavimentos urbanos, por ejemplo, el tener estas aperturas al tránsito, por lo menos al tránsito liviano, por ejemplo, prácticamente inmediatamente después o un tiempo después de finalizar la compactación final, da una ventaja para poder utilizar estas soluciones en pavimentos urbanos y en pavimentos que requieran una habilitación al tránsito, digamos, un tanto rápida. ¿Qué otros aspectos tiene el CCR respecto a su desempeño y competitividad? Para lograr niveles de resistencia similares a los de los pavimentos de concreto que utilizamos de manera convencional, típicamente una mezcla de CCR necesita un menor contenido de cemento. Esto implica una reducción en el costo por metro cúbico del material, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Para hacer una mezcla de concreto
para pavimentos que tenga, vamos a ver, una resistencia a la flexión de 45 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, podemos pensar, dependiendo del tipo de mezcla y el tipo de cemento, podríamos pensar utilizar alrededor de 340, 360 kilos por metro cúbico. Para lograr esos niveles de resistencia con un CCR, podríamos estar pensando en utilizar en el orden de 275 kilos de cemento para poder llegar a esos niveles de resistencia. Y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante que efectivamente se utiliza una menor cantidad de cemento. Utilizar una menor cantidad de cemento y tener una mezcla tan densa como un CCR, vamos a tener una menor contracción, un potencial de contracción o retracción, y eso para los que estamos involucrados en los pavimentos sabemos que tiene una ventaja de desempeño bastante importante. Y principalmente para los pavimentos de concreto compactado con rodillo que trabajan por transferencia de carga, por trabazón de áridos o trabazón de agregados, el tener una menor contracción ayuda a tener una eficiencia de la transferencia de carga mejor. Entonces, esto es un factor muy importante y es un factor a tomar en cuenta. Y la permeabilidad también tiende a reducirse, por lo que la durabilidad puede llegar a aumentar. Tiene una gran capacidad estructural. Los niveles de resistencia que pueden llegar a tener los pavimentos de concreto compactado con rodillo pueden llegar a tener niveles de resistencia muy altos. Nosotros en algunas mezclas en el laboratorio en Guatemala podríamos llegar a tener resistencias de 45 kilos por centímetro cuadrado a flexión, o inclusive resistencias a compresión del orden de los 35 megapascales en menos de 7 días. Entonces, sin usar una cantidad tan grande de cemento. Entonces, todo va a depender del diseño de mezcla, pero se puede llegar a tener unos niveles de resistencia bastante importantes. El proceso constructivo, debido a los equipos que usamos, los equipos de asfalto, pueden llegar a tener, todos sabemos que se pueden llegar a tener rendimientos importantes con esos equipos. El proceso constructivo, como se los había mencionado, utiliza los equipos de asfalto. Esto es una ventaja competitiva porque en Latinoamérica tradicionalmente se tiene un gran know-how y una gran capacidad instalada de equipos de asfalto. La participación de pavimentos de concreto comparado con la participación de asfalto en la mayoría de países de Latinoamérica, sabemos que en la red vial se tiene una gran participación de asfalto. Entonces, la capacidad instalada que se tienen de equipos es importante y eso es una ventaja competitiva para este tipo de soluciones porque se puede complementar muy bien a un constructor que tradicionalmente ha sido constructor de asfalto y ampliar su portafolio, digamos, de soluciones y que pueda ofrecer una solución de concreto complementando, digamos, lo que ya se tiene. Entonces, el proceso constructivo con los equipos de asfalto, más adelante voy a hacer hincapié en un aspecto importante, pero también hay que considerar de que es importante la capacidad instalada que se tiene en la mayoría de países de Latinoamérica respecto al asfalto. Una de las grandes ventajas es que no usa formaleta o encofrado. Básicamente la finisher le va dando la forma final, tal como lo hace con el asfalto. Y el concreto compactado con rodillo no tiene proceso de terminación. No tiene el micro y el macro texturizado que normalmente tienen los pavimentos de concreto convencional. Entonces, quita una parte del proceso que obviamente agiliza, digamos, o hace más ágil el proceso constructivo. Sabemos que los pavimentos de concreto, el escenario ideal es tener la capacidad de poder colocar con una
pavimentadora de este tipo, una pavimentadora de encofrado, de formaleta deslizante. Esto es un concreto convencional. En los proyectos de gran magnitud, en donde se tienen grandes rendimientos, en donde se tiene espacio para poder colocar con este tipo de pavimentadoras, sabemos que es el escenario ideal en cuanto a rendimientos de pavimentos de concreto, y se pueden llegar a tener unos pavimentos de muy buenas prestaciones. Pero no siempre tenemos el espacio para poder colocar con este tipo de pavimentadoras. En muchos de los proyectos, posiblemente no a nivel de red vial principal, pero a nivel de red vial, y tal vez no secundaria, pero a nivel terciaria, caminos rurales, lo que tenemos y lo que podemos optar como pavimentos de concreto es a colocar pavimentos con formaleta fija y utilizar, o encofrado fijo, y utilizar una regla vibratoria o algún rodillo, dependiendo de las características del proyecto. Acá no tenemos espacio más que el que en donde va el pavimento, ¿sí? Entonces no podemos pensar, o no se puede realmente instalar un pavimento con una pavimentadora de formaleta o encofrado deslizante. Esto nos limita rendimientos, ¿sí? Y obviamente hay un tema de costo, porque es un proceso, digamos, no artesanal, pero es mucho más limitado o acotado que una colocación de gran volumen como lo que tenemos arriba. Esto es un escenario muy importante en donde, colocando pavimentos de concreto compactado con rodillo, con finisher, se pueden tener unos rendimientos importantes. Y eso obviamente optimiza el costo y nos da oportunidad de ser ser mucho más competitivos con las soluciones que planteamos. Entonces, en este escenario de caminos rurales y de red vial terciaria, personalmente creo que tiene un potencial enorme para poder utilizar este tipo de soluciones, porque se tienen limitación de espacio, en donde es muy fácil colocar con finisher, o es más fácil colocar con finisher que con formaleta fija, y además se tiene la ventaja de que no se requiere el montar la formaleta o el encofrado, y además se limita en el tema del texturizado. Entonces, hay una oportunidad que considero que hay que estudiarla, y hay que tenerla dentro del portafolio de soluciones de los diferentes países para la red vial. Hay una restricción o un requerimiento superficial para los los pavimentos de CCR, y es la velocidad de operación. Cuando la velocidad de operación de los pavimentos es menor a 50 kilómetros por hora, uno puede dejar la textura tal y como termina la finisher, el pavimento de concreto compactado con rodillo. Pero si la velocidad de operación supera los 50 kilómetros por hora, uno puede optar, o es necesario optar, a hacer un tratamiento superficial. Puede ser un diamond grinding o un diamond grooving, que son prácticamente un fresado de la superficie para mejorar la condición de fricción y de acabado superficial. Entonces, esto es un requerimiento, o es digamos, un escenario en el que el CCR pues sí necesita de un tratamiento adicional que habría que considerar, dependiendo del tipo de proyecto, como parte de la inversión. Pero, por ejemplo, en los pavimentos de caminos rurales, en donde típicamente las velocidades de operación no son mayores a 50 kilómetros por hora, pues se pueden instalar los pavimentos sin necesidad de hacer ningún tipo de tratamiento superficial. Puede ser un fresado como este tipo, como un diamond grinding o un diamond grooving, o se podría colocar una pequeña capa de asfalto para tenerlo como rodadura. Los usos y aplicaciones del CCR se pueden dividir en dos grandes familias, o dos grandes aplicaciones: el uso industrial y el uso vial. El uso industrial se refiere a puertos, aeropuertos, obviamente la parte de taxeo, patios de maniobra para carga y descarga, estacionamientos de carga pesada, por ejemplo. Las grandes prestaciones mecánicas que tiene el pavimento de concreto compactado con rodillo lo hace una solución muy importante para
para el tema industrial. A nivel mundial es en lo que más se ha utilizado el CCR para uso industrial, pero también existe una gran oportunidad de utilizarlo en usos viales, como carpeta de rodadura o inclusive como bases, o también que se ha utilizado, por ejemplo, en Guatemala hay una carretera que tiene los hombros o bermas de concreto compactado con rodillo, que es un caso muy interesante también en donde se puede utilizar. Para el diseño de mezcla y guías hay muy buena información. La CI 327R tiene la guía para concreto compactado con rodillo. Hay una guía del CPTEC de Iowa que tiene es una excelente guía. En fin, hay diferentes materiales que pueden utilizarse para diseñar tanto la mezcla como también diseñar el pavimento. La característica de la mezcla de concreto compactado difiere un tanto al concreto convencional. En este tipo de concretos se hace muy importante la cantidad de finos. Los intermedios entran a jugar un papel muy bueno, muy crítico para poder generar curvas de granulometría de alta densidad. Sabemos los que diseñamos mezclas para pavimentos que en las mezclas para pavimentos de concreto convencional la granulometría y la combinación granulométrica, los intermedios entran a jugar un papel muy importante, pero también en los concretos de CCR, estas granulometrías juegan un papel fundamental. Hay que ir pensando en que las granulometrías que se utilizan en el CCR son granulometrías muy similares a las del concreto asfáltico, donde típicamente se tienen tamaños máximos de árido entre 19 a 25 milímetros. Típicamente, no quiero decir que no se pueden usar otras, pero las que se utilizan son en ese orden de tamaño máximo de árido. Por temas de segregación, temas de manipulación, son mucho más fáciles de controlar que mezclas con mayor tamaño de agregado. Lo que se quiere lograr es una combinación granulométrica de alta densidad. Esa es la base principal del diseño de mezcla de CCR. La granulometría es uno de los puntos más importantes a definir y a revisar. Y después, con el Proctor, pues se evalúan diferentes contenidos de cemento y se evalúa cuáles son las densidades y la humedad óptima para poder posteriormente pasar a confeccionar las probetas a compresión. Para poder confeccionar las probetas a compresión se sigue la CTM 1435, C1435, en donde se utiliza un vibrocompactador para poder confeccionar las probetas. Básicamente son 4 capas en donde se utiliza el vibrocompactador por capa. Hay una guía de no pasarse de 20 segundos de compactación por capa. Hay que parar cuando se forma un halo de pasta alrededor del cilindro de la placa compactadora, y si después de 20 segundos no se forma, no se tiene que seguir compactando, y se podría revisar la mezcla, porque si no se forma el halo de pasta, puede ser que nos haga falta cierta cantidad de pasta en la mezcla, que estemos con una mezcla demasiado seca, que puede generar algún tipo de segregación o que pueda generar algún tipo de textura no adecuada. Entonces, se sigue la guía ASTM C1435 para confeccionar las probetas. También se pueden hacer vigas o inclusive se puede utilizar la tracción indirecta para evaluar la resistencia a flexión que tendría el pavimento. Pero básicamente
ese es el procedimiento para poder confeccionar las probetas y hacer el diseño de mezcla. Cuando se tienen, típicamente se evalúan 3 porcentajes de cemento con la granulometría definida, y esos 3 porcentajes se ve cuál es el requerimiento del proyecto. Por ejemplo, acá en este proyecto es un ejemplo de 5000 PSI, 35 megapascales, en donde se define que más o menos con el 12.5, arriba del 12.5% de contenido de cemento, se estaría logrando la resistencia del proyecto, ¿verdad? Este es un ejemplo del doctor Jeff Rosler de la Universidad de Illinois, en donde hizo una cantidad de combinaciones granulométricas, donde se evaluó por diseño 280 kilogramos de cemento en esas combinaciones. No quise poner datos propios, la verdad que quise poner datos de un proyecto de este tipo como para tener otra, que ustedes vean que en realidad se puede lograr ese tipo de resistencias con contenidos de cemento relativamente bajos. Imagínense, un metro cúbico, 280 kilos de cemento por metro cúbico, y se lograron estas resistencias, las cuales voy a poner acá. Con 280 kilos de cemento por metro cúbico a los 7 días se tuvo una resistencia promedio a compresión de 5.425 PSI. Entonces estamos hablando que a los 7 días tenía más de 35 megapascales. A los 14 días llegó a 6.281 y a los 28 días a 6.576 PSI con 280 kilos de cemento. Esto es para dar una idea y para que ustedes se puedan tener un poco más de la idea de qué tipo de resistencia a la que se está llegando con los pavimentos con el concreto compactado con rodillo. Estamos hablando de más de 35 megapascales a los 7 días con 280 kilos de cemento. Eso es una capacidad mecánica muy grande comparado a lo que se puede lograr con mezclas convencionales. Por lo menos no con esa cantidad de cemento, ¿verdad? Para diseño de pavimentos, si es de uso industrial, es muy adecuado utilizar el criterio de la PCA y el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, siempre evaluando la relación de esfuerzo aplicado y la resistencia a flexión. Y para usos viales convencionales, se pueden utilizar las metodologías que conocemos, AASHTO 93, por ejemplo, se puede usar el Street Pave o ahora Pavement Designer con PCA ACPA, o inclusive si uno va a diseñar, por ejemplo, pavimentos urbanos o algunos estacionamientos, puede usar el ACI 330R, que es una muy buena guía. Obviamente, hablando de niveles de resistencia muy alineadas a los concretos convencionales para pavimentos a los que estamos acostumbrados. Estos son, hay algunos criterios que se tienen que ajustar, unos criterios en confiabilidad, algunos criterios, por ejemplo, si usamos AASHTO 93, el factor J, el factor de transferencia de carga, tenemos que usar transferencia de carga por trabazón de agregados. No, en pavimentos de CCR no podemos usar dovelas, entonces no podemos usar los factores J correspondientes a pavimentos con dovelas, por ejemplo. Soporte lateral, no podemos generar una condición de hombros integrales, hombros atados o tight shoulders con barras de amarre o de sujeción, porque no podríamos introducirlas al pavimento porque es una mezcla muy densa y muy seca en donde no se permite hacer ese tipo de inserciones, por lo menos en fresco. Esta condición no se puede generar, y si usamos un soporte lateral deberíamos de pensar en unas losas con sobreancho, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos de qué criterios se deberían de modificar con metodologías de pavimento convencionales si uno quisiera llegar a diseñar un pavimento de CCR.
Lo que les recomiendo y lo que recomiendan siempre es que previo a la colocación se pueda construir un tramo de prueba. Esto para calibrar algunos detalles de construcción, eh, para, para ver cómo queda realmente el concreto que diseñamos en laboratorio, cuál es la textura, cómo queda visualmente el pavimento. Se afinan criterios de compactación, se afinan los niveles de colocación del concreto. Se puede calcular en laboratorio, pero igual es bueno construir un tramo de prueba para afinar todas los criterios y todos los cálculos que pudimos hacer en el laboratorio. La producción, se pueden tener dos tipos de producción. Unas con planta con mezclador central. En este tipo de plantas sí se ve un poco afectado el rendimiento, porque al ser una mezcla tan seca, normalmente los mezcladores centrales tienen que cargarse con una menor cantidad de material que lo convencional. Entonces, digamos que la producción es buena, es muy homogénea, pero sí se ve afectado en cierta forma el rendimiento. Las que más se utilizan en proyectos de CCR son plantas con mezclador tipo PUGMIL. Son plantas de flujo continuo que pueden llegar a tener unos rendimientos muy grandes y tienen la gran ventaja que también son portátiles. Entonces estas son de muy fácil, digamos, transporte e instalación, y pueden ir moviéndose de proyecto en proyecto sin ningún tipo de problema. Son mucho más ágiles que pensar en mover una planta de mezclador central. La colocación, el transporte se hace en camiones de volteo o volquetas. Los criterios de carga y los criterios de transporte que utilizamos en el asfalto o también concreto convencional, cuando lo transportamos con este tipo de volquetas, siguen siendo válidas para el transporte de CCR, para evitar la segregación, seguir cargándolo en tercios en el camión. Las buenas prácticas de colocación de asfalto se aplican también para CCR, que el camión no busque la finisher, sino que siempre la finisher busque al camión, por ejemplo. Se descarga la mezcla en la tolva de la finisher, y la finisher, como sabemos, pues le va a dar forma y el espesor suelto. Vamos a tocar un tema de finisher más adelante, porque dependiendo del tipo de finisher, hay ventajas para el CCR. La compactación, sabemos que viene el rodo tándem. Después viene la neumática, pero siempre hay que evaluar con el densímetro nuclear cuál es la densidad de la capa, ¿sí? Para esto es importante el tramo de prueba, para ir afinando este tipo de cuántas pasadas y demás de los rodos se necesitan para llegar a la compactación de diseño. Después de que logramos la compactación, viene la etapa de curado y posteriormente viene la etapa de corte. Si nos damos cuenta, de acá para adelante, esto es un asfalto. El proceso constructivo es como que tuviéramos asfalto. Lo único que el asfalto va a ser gris. Y acá para atrás es un proceso típico de pavimento de concreto convencional. Entonces acá se unen, digamos que en el proceso constructivo, los dos criterios. Importante, la base de un CCR tiene que ser firme para poder lograr la compactación. Tenemos que tener un buen soporte. Y la colocación se puede hacer con una pavimentadora convencional o una pavimentadora de alta densidad. Con pavimentadoras convencionales podemos llegar a un porcentaje de compactación inicial aproximadamente del 80%. Ideal no colocar más de 15 centímetros, aunque pongo ahí hasta 20 con un asterisco, porque nosotros colocamos con una pavimentadora convencional 20 centímetros y lo logramos con retos, pero lo pudimos hacer. Con una pavimentadora de concreto convencional
el rodo no puede acercarse a compactar los últimos aproximadamente 25-30 centímetros de los bordes. Esos bordes quedan con, digamos, sin compactar o con menor compactación. Típicamente lo que hay que considerar es o se cortan y se retiran esos bordes, o se puede hacer una solución con bordillos, que es lo que voy a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, si uno utiliza una pavimentadora de máxima densidad o de alta densidad, uno puede llegar a compactar al 95% de compactación y se pueden llegar a lograr capas de hasta 25 centímetros. Si me preguntan a mí qué recomiendo para colocar CCR, recomiendo que la pavimentadora sea de alta densidad. Las pavimentadoras de alta densidad, con las pavimentadoras de alta densidad no tenemos el problema de los bordes, y la verdad que queda un CCR de muy buena calidad. Las de alta densidad sabemos que además de la plancha vibratoria tienen algunas listones de presión o algunos tampers que permiten que esa compactación que da la pavimentadora pues sea mucho mayor, y obviamente la pasada o la compactación necesaria por los rodos va a ser menor. El proceso constructivo, la colocación con la finisher, la compactación con el rodo tándem, después viene la neumática, se chequea la densidad y después pasamos a un curado. El curado puede ser con una membrana, una membrana química, la típica de pavimento de concreto, pero sí hay que considerar que posiblemente no requiera el doble de la dosis por un tema de superficial. Y después vienen los cortes. En algunas bibliografías o en algunos textos y algunas experiencias, por ejemplo en Estados Unidos, algunas veces dejan el concreto compactado con rodillos sin cortar y dejan que el agrietamiento random natural sea quien defina digamos, que vaya definiendo las fisuras. Pero esto es porque en realidad como el CCR no se arma y funciona con transferencia de carga por trabazón de áridos, que las fisuras sean tipo random no afecta tanto el desempeño que va a tener estructuralmente el pavimento, y entra más por un tema estético. Si me preguntan a mí, y si me preguntan qué recomendaría, yo recomiendo siempre hacer los cortes, porque uno define la eficiencia en la transferencia de carga, la modulación de las losas y demás, y creo que es adecuado. Cuando los espesores son muy grandes, más de 20-25 centímetros, se pueden hacer tratamientos bicapa, por ejemplo, para puertos, en donde los espesores rondan 40-45 centímetros. Es necesario utilizar un proceso constructivo bicapa, en donde, si se dan cuenta, se usa una finisher de alta densidad debajo y una finisher de alta densidad en segunda etapa. Obviamente hay un reto de colocación en donde se tiene que disponer la mezcla a la segunda finisher de forma lateral, y también cuando se hacen por franjas, hay que tener cierta consideración con la junta longitudinal de construcción, en donde si se quiere hacer de forma, digamos, monolítica, se tiene que tener un proceso constructivo en donde tanto el bicapa como la junta longitudinal de construcción, la colocación ya sea de la segunda capa o de la franja paralela, se tienen que empezar a hacer una hora antes, como máximo una hora después de haber colocado la primera capa. Esto es por un tema de que todavía exista una interacción entre las fajas y los concretos. Obviamente esto es sin retardante. Si uno puede diseñar un concreto compactado con rodillo con un periodo, digamos, de trabajabilidad mayor, esa hora no es tan fija, uno lo puede diseñar. Después, terminando con las experiencias, en Guatemala se hizo la primera experiencia en 1992. Se colocó un pavimento de concreto compactado con rodillo en el ingreso a la primera planta de cemento de Guatemala. Y
y funcionó bastante bien. El último año que estuve, que lo pude ver fue el año pasado, y no se le cortaron las juntas, no se hicieron juntas, pero la verdad es que tiene un muy buen desempeño. En el 2008 se hizo un tramo pequeño de prueba para promover la tecnología, se aprendió de ese tramo de prueba, y el tramo más grande se construyó en el 2014, fue la entrada a la planta más nueva de cemento de Guatemala. Prácticamente todo el material de construcción pasó por el CCR, ya ven en las fotos el tipo de equipos y las cargas que pasaron sobre ese pavimento de 20 centímetros colocado sobre la subrasante. Esa subrasante tuvo un tratamiento con fly ash y cal de manera previa, pero al final se utilizó esa misma subrasante. Y si ven, en el diseño coloqué bordillos por dos razones. El camino era tenía mucha curva, mucha pendiente, y además íbamos a hacer la colocación, o la hicimos, con una finisher convencional. Entonces, no quería, digamos, tener desperdicios en el concreto compactado con rodillo, y utilicé los bordillos para que me funcionara como confinamiento, y también para poder permitir que el rodo pudiese compactar todo el ancho de la capa. Entonces funcionó bastante bien. Acá ven algunas fotos, la colocación de los bordillos, la colocación del CCR, fotos del proceso constructivo, de la compactación. Si ven, voy a hacer un acercamiento. Esta es la textura que logramos. La verdad que es una textura bastante buena. Tuvimos un muy buen equipo de trabajo en donde se definió una mezcla y una granulometría de muy buenas características. Esta es una foto terminando una jornada de trabajo. Esta es una foto del pavimento terminado, en donde, si se dan cuenta, definí que las losas, el pavimento fuera cortado para definir las losas con su sello, y la verdad que ha tenido un muy buen desempeño a través de los años. ¿Qué aprendimos en este proyecto? Aprendimos a que lo ideal, si uno diseña un pavimento, a veces este proyecto tenía retos logísticos. Se estaba construyendo la planta de cemento, la comunidad tenía unos horarios de buses o de transporte público que se tenía que respetar, y nosotros queríamos que por lo menos le dieran un día de curado o sin tránsito al pavimento, y esto no se logró. En realidad, la apertura al tránsito fue prácticamente a las 4 horas, y en algunos puntos sí se sufrió un tanto de desgaste superficial, pero fue por esa apertura al tránsito, digamos, prematura. Ideal tal vez dejarle por lo menos un día para poder aperturar por lo menos a tránsito pesado, ¿verdad? Idealmente, si se puede hacer a los 3 días, genial. ¿Qué retos tienen los pavimentos de CCR? Se están haciendo estudios para poder utilizar macrofibras estructurales en el concreto. En la Universidad de Illinois, el doctor Jeff Rosler tiene un desarrollo bastante interesante con el CCR, en donde está probando macrofibras. También se están probando dovelas tipo Diamond Dowel para los pavimentos bicapas, en donde se coloca la primera capa, después se colocan las dovelas tipo Diamond Dowel, y después se coloca la segunda capa y pues se corta. Entonces hay un desarrollo con eso. Obviamente está a nivel de estudio, pero creo que es importante. Y otro reto, otro horizonte, digamos, de los CCR es evaluar otro tipo de terminaciones. Por mi parte, esto es lo que les quería presentar. Aprovecho la oportunidad para invitarlos. Actualmente estoy organizando la tercera fecha de un curso de diseño de pavimentos de concreto utilizando el método Ashton 93. Es un método que lo considero muy importante, y posteriormente voy a organizar otros tipos de diseño
pero sí quise empezar con Ashton 93 porque Ashton 93 es un método importante para Latinoamérica, es un método que si se utiliza bien es un método que funciona muy bien, pero para los que quieran participar, me escriben a mi correo y con gusto les envío la información. Por mí esto es todo, les agradezco la oportunidad y creo que vienen preguntas. Bien, Hugo, muchas gracias. Una gran exposición, una gran conferencia. A nombre de ACI Perú y a nombre de todos los participantes, te agradecemos enormemente por compartirnos tus conocimientos, experiencias, un tema bastante importante. Pienso yo, desde mi opinión personal, con bastante potencial de aplicación aquí en nuestro medio. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Te voy a formular algunas preguntas que han sido, nos han hecho llegar vía Zoom. La primera pregunta es de Georgián Alexander Calderón, ¿Sí? quien nos pregunta, para compactar con rodillo se necesita que el concreto no tenga asentamiento. ¿Necesariamente tiene que dar 0 el slam en el ensayo del cono de Abrams? Sí, en realidad para caracterizar este tipo de mezcla, si lo hacemos con el cono de Abrams nos va a dar 0, no va a bajar. Sí, es una mezcla muy seca. La cantidad de agua la define el Proctor. Entonces estamos hablando de, para ese tipo de materiales, entre un 6 a un 8%. Es una mezcla muy seca. En realidad, para caracterizar este tipo de materiales, desde un punto de vista, digamos, de consistencia, se puede usar el consistómetro BEBE o BIBI, en donde es una herramienta mucho mejor para caracterizarlo que, por ejemplo, el cono de Abrams. El cono de Abrams nos va a dar prácticamente 0 por la graduación, por la consistencia que tiene. No vamos a tener, digamos, ningún tipo de... Si en el cono de Abrams nos dan una consistencia mayor, tenemos que revisar el diseño porque no vamos a tener la consistencia para poder soportar los rodos. Recordemos que es necesario tener una consistencia de ese tipo para que cuando los rodos se coloquen sobre el concreto, no se deformen y al momento de hacer la vibración pueda generar la compactación de la capa. Entonces la consistencia de ese tipo es muy importante para este tipo de mezcla. Gracias, Hugo. Una pregunta más, también a través de la plataforma Zoom, de Hugo Villafuerte Salas, quien pregunta, ¿qué consideraciones se deben tener en pavimentos con concreto compactado de rodillos en climas extremos? ¿No? Valga la pena aclarar que sea climas extremos se refiere a temperaturas muy bajas y quizás también a temperaturas muy altas, ¿no? Sí, el concreto compactado con rodillo, la ventaja que tiene, por ejemplo, hablando primero en clima cálido, la ventaja que tiene el concreto compactado con rodillo es que típicamente no es necesario utilizar cementos muy reactivos, por ejemplo, los cementos de alta resistencia inicial que normalmente utilizamos en pavimentos por un tema de apertura al tránsito. En un concreto compactado con rodillos no son necesarios porque la estabilidad inmediata la da el mismo material y la consistencia que tiene. Entonces, en este tipo de mezclas es un escenario ideal para usar, por ejemplo, cementos adicionados o inclusive en la mezcla poder utilizar adiciones. Esto lo que hace es reducir el calor de hidratación y en climas cálidos lo que nos da es una ventaja para tener tiempos de trabajabilidad más adecuados y no tener problemas de algún tipo de calor de hidratación, unos problemas por las elevadas temperaturas, por ejemplo, o tiempos de fraguado muy acelerados. Entonces, en climas cálidos no se tiene, o sea, se tienen que tomar todas las consideraciones del caso, pero tenemos una ventaja que, por ejemplo, no es lo mismo tener una mezcla de CCR con 280 kilos de un cemento, por ejemplo, de uso general,
a tener una mezcla con 340, 360 kilos de un cemento de alta resistencia inicial. El calor de hidratación es totalmente diferente y obviamente vamos a tener que tener consideraciones diferentes en la colocación. En climas fríos, en realidad, lo que hay que tener, las consideraciones de colocación para no generar choques térmicos entre la superficie de colocación y la colocación de este tipo de pavimento los criterios siguen siendo iguales, digamos. Otra ventaja que se tiene en climas extremos es, por ejemplo, como se usa una menor cantidad de cemento, se tiene también un menor potencial de alabeos. Entonces, el alabeo de construcción tiende a ser con un impacto mucho menor a las consideraciones que se tienen que tener con concretos convencionales, ¿verdad? Entonces, las ventajas que se tienen es, de un punto de vista constructivo, tiene ciertas ventajas. Y otro tema que se tiene que tener muy en cuenta es que con el concreto compactado con rodillo uno puede usar aditivos. Entonces, si tiene un transporte largo y tiene temperatura alta, uno puede usar reductores o puede usar retardantes. Entonces, eso da unas ventajas también al concreto. Bien, gracias Hugo. Una pregunta más, también a través de la plataforma Zoom. ¿Se podría decir en tema de costos qué es mejor, el pavimento rígido o un pavimento flexible, considerando la aplicación en un sistema para una carretera? Yo creo que contestarlo solo así, con ese contexto, es difícil. En realidad, he visto y he evaluado pavimentos tanto flexibles como rígidos y va a depender del contexto del proyecto. En realidad, si uno hace lo ideal para poder comparar las soluciones, lo que uno tiene que hacer es un diseño equivalente y hacer un análisis del costo de ciclo de vida de las dos soluciones, un análisis técnico y económico para poder llegar a decir qué es lo mejor. Creo que un pavimento flexible, bien diseñado, bien construido, bien mantenido, es una muy buena solución, y un pavimento rígido, bien diseñado, bien construido y con el mantenimiento que también requiere, que no es que no necesiten mantenimiento, que es un mito que hay a veces de que el pavimento rígido no necesita mantenimiento. Necesita, obviamente en menos frecuencia y cantidad, pero creo que al final, para responderle no podría decirle qué es mejor. Lo que sí le podría decir es que hay que hacer un diseño equivalente de las dos soluciones y evaluarlo según el costo del ciclo de vida. Entonces ahí sí, con ese escenario, sí se puede tener una respuesta mucho más concreta. Perfecto, gracias Hugo. Una pregunta más de Marco Vidal a través de Zoom. Él nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar este tipo de tecnología en la zona costa norte del Perú, con condiciones climáticas entre 30 a 40 grados centígrados? En realidad, la tecnología de los pavimentos de concreto convencionales hace que se pueda colocar sin ningún tipo de problema la solución convencional en esas zonas. Pero sin duda, un pavimento de CCR, que va muy amarrado a la respuesta que di hace algunos momentos, es que como se utilizan menos cantidad de cemento, se pueden utilizar cementos de moderado calor de hidratación y lograr unas aperturas al tránsito adecuadas. Entonces, se tienen unas ventajas en cuanto digamos, al calor de hidratación de la mezcla. Digamos que se alinean más al tipo de clima que tienen ahí. Entonces, un CCR colocado en ese clima es una buena solución, porque al final tienen una mezcla que va a ser mucho más controlable ante los efectos climáticos. No quiere decir que no se pueda hacer con lo demás, se puede hacer con las tecnologías que se tienen actualmente de producción, de aditivos, de diseño de mezcla,
del know-how de colocación de pavimentos de concreto se puede hacer sin ningún problema en cualquier solución. Gracias, Hugo. Una pregunta más de Rodrigo de la Cruz, vía Zoom. ¿El comportamiento estructural de este tipo de pavimento se asemeja a un pavimento flexible? ¿Qué tipo de fallas serían las más comunes? No, este es un pavimento rígido, estamos hablando de concreto. Los pavimentos de este tipo de soluciones para proyectos viales, para carreteras, se utilizan las mismas métodos de diseño que un pavimento de concreto, un pavimento rígido convencional. Entonces, los niveles de resistencia y la capacidad mecánica que estamos hablando es de un pavimento rígido, no es un pavimento flexible. Y si se esperaría algún tipo de fallas al final del periodo de vida útil, lo que se evalúa típicamente, o el desempeño, los tipos de deterioros que se evalúan en el desempeño de pavimentos rígidos, por lo menos de pavimentos simples conjuntas, es el fisuramiento transversal, escalonamientos y el IRI. 2 condiciones estructurales y una condición funcional. Gracias, Hugo. Una pregunta más de David. Una pregunta más de David Fontana, me parece que es el apellido, vía Zoom. ¿Qué valores de IRI son esperables aplicando esta técnica en carreteras? Sí, los valores de IRI que típicamente se pueden lograr con este tipo de soluciones, con un proceso constructivo continuo y con unas buenas pavimentadoras y jornadas de trabajo adecuadas, podrían estar fácilmente en el orden de 2,5, 3 metros por kilómetro. Si la velocidad de operación, esas son las recomendaciones y parte del acotamiento que tiene los pavimentos de CCR, si la velocidad de operación excede los 50 kilómetros por hora, es muy aconsejable hacerle un tratamiento superficial. Por ejemplo, lo que les decía, un diamond grinding o un diamond grooving superficialmente, o inclusive ponerle una pequeña capa de asfalto para mejorar, digamos, las condiciones de regularidad superficial y un tanto de fricción también. Bien. Una pregunta más, vía Zoom también, de Marcial Chapoñán. En los tramos de término de labor y el reinicio al siguiente tramo, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta? Sí, eso es uno de los puntos, digamos, que tiene el CCR. Al no poderse armar, prácticamente la junta de construcción queda vertical. Es una junta de construcción sin transferencia de carga. Se puede hacer algún tipo de mortero para ligar. Hay algunas soluciones para ligar las 2 juntas. Yo personalmente creo que en esas juntas de construcción, principalmente en las juntas de construcción de forma transversal, lo que se podría implementar, que es algo que se ha pensado, es, por ejemplo, hacer un double bar retrofit puntual para poder generar cierta transferencia de carga en las juntas de construcción. Esa es una de las desventajas o de los puntos, digamos, flojos que tiene el CCR, que no se puede armar. Entonces, las juntas quedan prácticamente sin transferencia de carga, ¿verdad? Bien, gracias, Hugo. Una pregunta más de Adoni Raudales. Él pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer los cortes sobre el CCR? Típicamente, como la ventana de corte se adelanta, uno podría pensar en poder entrar con los equipos de corte convencionales después de las 4 horas, por ejemplo, de haberlo colocado. Pero al final uno lo que tiene que hacer es probar como acá la estabilidad ya se tiene,
lo que hay que lograr es hacer el corte sin que se desportillen las juntas, ¿sí? Si uno logra que hacer el corte sin desportillar las juntas es porque ya se tiene el tiempo de poder entrar. Podría lograrse entrar entre 2 a 4 horas después de haberlo colocado. Entonces, pero va a depender mucho del tipo de cemento, del diseño mezcla, de las condiciones climáticas. Eso no hay una receta específica, pero sí probar hacer un corte, y cuando el corte no genere desportillamiento en las juntas, ahí pues prácticamente ya se puede empezar. Gracias, Hugo. Una pregunta más de Jonathan Wilfredo Neira. Voy a unir las dos preguntas porque son muy similares. Él las ha formulado las dos. Él indica que nos expliquen brevemente, por favor, el tiempo del tren de trabajo, ¿no? De colocación entre finisher, rodillo liso, rodillo neumático, la parte operativa, ¿no? Y el tren de trabajo respecto a los tiempos que se recomiendan para esta aplicación. Para concretos compactados con rodillos sin retardante, se debería estar colocando desde el transporte hasta, digamos que el tiempo de trabajabilidad, desde que empezó la producción hasta el final de la compactación, debería estar en el orden de 1 hora y media, más o menos, para un tiempo de trabajabilidad, digamos, normal. Si uno diseña con retardante, puede abrir un poco el tiempo de trabajabilidad, pero básicamente va a ser la parte de transporte, disposición o descarga del camión en la tolva de la finisher. Sabemos que descargar un camión con una finisher es una cuestión de minutos, pero lo más importante es lograr que desde que se produce el concreto hasta que finalice la compactación no pase más de 1 hora y media aproximadamente, sin uso de retardante. Después, si uno diseña con retardante y puede ampliar el plazo de trabajabilidad, se puede hacer, pero se tiene que hacer en laboratorio y evaluando ese tema, ¿verdad? Gracias, Hugo. Una pregunta de Javier Soto vía Facebook. Él pregunta, el rendimiento de un pavimento de concreto compactado con rodillo depende de la topografía. ¿Cuál ha sido el rendimiento promedio en metros lineales por cada carril de colocación? Esa es una buena pregunta. Y en realidad en Guatemala, para la experiencia que tuvimos, no puedo contestar siendo muy objetivo. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo que tuvimos en el proyecto fueron jornadas muy acotadas, porque cuando nosotros estábamos colocando el CCR, se estaban haciendo los deslizados de los hilos y algunas colocaciones masivas. Entonces a nosotros nos mandaban, digamos que la poquita mezcla que nos podían dar por jornada. Entonces fueron jornadas, digamos, bastante acotadas, pero en realidad con una producción de flujo continuo que una planta puede producir entre 100 a 300 metros cúbicos por hora, teniendo una finisher y teniendo cancha para jugar, uno podría llegar a colocar rendimientos muy similares a los que puede tener con un concreto asfáltico, 500 metros, inclusive hasta 1 kilómetro, dependiendo del ancho de la sección, se puede llegar a colocar sin ningún problema. Gracias, Hugo. Una pregunta más de Julio César Minchola Delgado, vía Zoom. Él nos pregunta, en un sistema bicapa, si se retarda la colocación de la segunda capa, ¿cuál es el tratamiento necesario que se debe realizar? Se puede hacer algún tipo de lechada como para reactivar. Lo ideal es que no pase porque esas capas tienen que ser monolíticas y estructuralmente adecuadas, incluso de lo que se evalúa la adherencia, digamos, que se tienen entre capas. Para esos casos, lo más importante es hacer un diseño de mezcla, no ir sin un retardante. En realidad ahí es mejor diseñar el CCR para que tenga un plazo de trabajabilidad un poco mayor, para poder tener todas las contingencias del caso y que no se genere, digamos, una junta fría, digamos, entre capas. Eso es un tema importante, porque generar la adherencia es vital para que funcione el paquete estructural completo, ¿verdad? Gracias, Hugo. Creo que vamos a... bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero
Creo que sí, está muy interesante el tema, de verdad bastante provechoso. Creo que con 2 preguntas más vamos a terminar. Ahí abusando Perfecto. un poco de tu tiempo, Hugo. No, a la orden. Gracias. Voy a lanzar 2 preguntas más. La Ujú. pregunta de José Javier Ramírez, vía Zoom. Él pregunta, con respecto a la prueba de resistencia de concreto, ¿el MR del concreto deducido por resistencias a la compresión no afectarían el valor del mismo? No entendí la pregunta. ¿Me la podría Eh, repetir? sí, claro. Con respecto a la prueba de resistencia del concreto, ¿el MR del concreto deducido por resistencias a la compresión no afectaría el valor del mismo? Sí, en realidad lo ideal es hacer las dos pruebas, tanto a compresión como también confeccionar las vigas. Eh, Al final, las correlaciones que se tienen entre resistencia a compresión, a flexión, son correlaciones. Es una aproximación a lo que se puede tener, que inclusive puede variar en concretos convencionales, que no es lo ideal. Si uno va a tener una correlación, es adecuado hacer la correlación para el tipo de concreto y al diseño de mezcla que uno tiene en proyecto. Eh, Uno puede usarla para tener una idea de, bueno, si tengo tanta resistencia a compresión, una correlación para los módulos de ruptura o resistencia a flexión. Pero en realidad en este caso, si uno puede hacer las probetas cilíndricas y tener las vigas para hacer la resistencia a flexión y tener una correlación propia es lo mejor, es el mejor escenario. O si no, por lo menos hacer el de tracción indirecta, que es el ensayo brasileño de la probeta acostada partida al medio. Bien, gracias, Hugo. Bueno, la última pregunta, a través de Facebook, nos pregunta Walter Flores Castro, eh, ¿en qué tipo de carretera se pueden aplicar esos trabajos? Bueno, el CCR, a mi punto de vista, tiene una gran escenario de aplicación en el tema industrial, por los altos niveles de resistencia mecánica que tiene y las exigencias que tienen, por ejemplo, los patios de contenedores de puertos, los aeropuertos en la parte de taxeo por los niveles de carga. Y en el tema vial, en realidad, las soluciones que se tienen con concreto convencional, cuando uno tiene un proceso constructivo eficiente y uno tiene la cancha para poder colocar, la verdad que las soluciones convencionales son, digamos, son muy buenas. Yo siento, y es mi opinión personal, que el concreto compactado con rodillo tiene una cancha muy grande para jugar en las soluciones para pavimentos de en red vial terciaria y en caminos rurales, porque, inclusive pavimentos urbanos, por la apertura al tránsito primero, y en los otros escenarios es porque se pueden lograr procesos constructivos mucho más eficientes e inclusive mucho más económicamente competitivos ante las soluciones convencionales. Creo que eso es una gran potencial que tiene no solo para Guatemala, lo que vimos en el momento cuando estaba allá, pero creo que es un escenario que tienen muchos países de Latinoamérica en donde se pueden aplicar este tipo de soluciones. En red vial primaria, por ejemplo, en autopistas y demás, yo creo que las soluciones convencionales son las que deben seguir y funcionan bastante bien. El CCR en ese tipo de soluciones podría ir, pero por ejemplo como una base, no como una carpeta de rodadura. Una carpeta de rodadura, un concreto convencional que pueda diseñarse con transferencia de carga con dovelas, por ejemplo, es mucho más adecuado a soluciones como el CCR. Bien, Hugo, abusando una última pregunta que me parece interesante, de Sí. Paula Andrea. Ella Uh-huh. pregunta, ¿cómo se comporta el concreto aplicado con rodillos frente a la exudación? ¿La pérdida de agua es mayor o qué sucede? La exudación, sabemos que es cuando sube, digamos, está la separación, cuando las partículas más densas de una masa de hormigón por gravedad bajan y cierta parte del agua va saliendo. En este caso no se tiene.
no se tiene, la exudación es mínima, porque en primer lugar las relaciones agua-cemento son bajas, la cantidad de agua es prácticamente para llegar a la compactación y para la hidratación del cemento, no tiene agua de mezcla, ¿sí? Entonces, las cantidades de agua son tan acotadas y tan reducidas que en el tema de exudación en este tipo de pavimentos es mucho menor a la de un pavimento, a la de un concreto convencional. Básicamente, en temas de exudación, el CCR, al tener una consistencia tan seca, son muy acotados. Es muy menor, mucho menor que en soluciones convencionales. Bien, Hugo, muchas gracias. Excelente conferencia, excelente exposición. Muy buenas las preguntas también de los participantes. Creo que ha sido muy provechoso para todos nosotros. Nos hemos llevado bastante aprendizaje. Definitivamente hay muchos temas más que tocar en estos aspectos. Bueno, te cedo la palabra para que dirijas ahí un mensaje final en esta conferencia. Bueno, no, yo la verdad que les agradezco mucho la oportunidad. Los felicito también por la buena labor que están haciendo en ASI Perú. La verdad que la transferencia del conocimiento creo que es importantísima, y el seguirse actualizando y el seguir uno como ingeniero tratando de estar en el estado del arte o en el estado de la práctica de lo que uno se especializa en realidad, porque es tan amplia la carrera y eso lo hace también muy buena. Creo que la transferencia del conocimiento y lo que ustedes están tratando de hacer es muy valioso, y más en estas épocas en donde podemos aprovechar el estar un poco más en casa y tratar de capacitarnos. De mi parte, muy agradecido por la oportunidad. Estoy a la orden. Actualmente acá desde Uruguay, estamos más cerca, y yo obviamente no me dedico solo a dar conferencias, soy consultor, entonces cualquier tema de diseño de pavimentos, de pisos industriales, de soluciones utilizando cemento y concreto, pues estoy a la orden. Y nada más, muchas gracias por la oportunidad, por tenerme en cuenta, y espero que la charla haya llenado las expectativas de ustedes y de los participantes. Claro que sí, Hugo, muchas gracias. Bueno, a los participantes los invitamos también a seguir a Hugo González, al ingeniero Hugo González, en su cuenta de LinkedIn, para cualquier contacto adicional que quieran, y sobre todo por el curso muy valioso que él viene ofreciendo. Bueno, muchas gracias a todos. Simplemente recalcarles que para que se sigan enterando de las nuevas participaciones, charlas, cursos, sigan a las redes sociales de ACE Perú, en Facebook, en LinkedIn. Hemos abierto también un canal en YouTube para que puedan ver las conferencias que hemos impartido, las puedan revisar con mayor detenimiento, y vamos próximamente a abrir una plataforma para que las puedan descargar en versión de PDF. Muchas gracias a todos, a nombre de ACE Perú. Muchas gracias nuevamente, Hugo. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Hugo. Buenas noches. Hasta luego.